Bueno, sí, el material, perdón que lo mandé muy sobre la hora, lo que pasa es que venía como pensando a ver qué selección hacía, bueno, finalmente mandé eso. Igual yo después voy a tratar de mandar otras cosas que voy a comentar para que las tengan y las puedan leer en el caso de que no las tengan. Bueno, antes que nada, quiero aclarar, hoy va a venir Carla Maliandi también, que es mi compañera, damos juntos la materia taller de dramaturgia en la UNA, en la Universidad Nacional de las Artes, en la carrera de Artes de la Escritura, pero no pudo venir. Es una época del año difícil en la UNA, está el curso de ingreso y Carla es la coordinadora del curso de ingreso de la carrera de Escritura y está con muchas responsabilidades y resolviendo cuestiones en estas 2 semanas y encima la mamá tuvo un problema de salud. Bueno, finalmente estuvo a punto de venir, pero me mandó hoy un WhatsApp que no podía venir, se disculpa y les manda saludos. Vamos a tratar de estar los dos para la parte de taller, estaría buenísimo, porque Carla tiene mucha experiencia y está bueno. Si no, veremos. Bueno, eso por un lado, creo que de presentación es eso. Respecto del título de la charla, fue un título un poco arriesgado, un poco osado, pero bueno, era un título que, digamos, que a mí me daban ganas de llenar, digamos, de buscar, de investigar un poco para llenar, es algo que me interesa. Disculpen los músicos, pero sobre todo voy a hablar más que de progresión dramática y música, yo diría progresión dramática y canciones, pero creo que todo esto se puede pensar también para la música como elemento dramático, más allá de la música con letras, que sería la canción. Y sobre todo voy a hablar de Brecht, digamos. Yo todo lo que voy a tratar de hilar viene de la dramaturgia y de la experiencia de mi experiencia en el teatro. Yo de ópera no sé nada, me interesa. Tuve una época que me copé mucho con Wagner, investigué mucho, pero no sé, digamos, por ahí menciono algo. En algún momento pensé hacer un contrapunto, después lo deseché y aposté por ir con Brecht, sobre todo. Voy a hablar sobre todo de Brecht para tratar de pensar a partir de sus planteos y de sus ideas y de también un par de sus obras. Para tomarlo como punto de partida, digamos. Por eso les mandé Tambores en la Noche, que es una obra que nosotros este año en la materia dimos en taller de dramaturgia en la UNA. Es una obra que me gusta mucho, del primer Brecht, de jovencísimo, es del año 1919. Es una obra muy linda y la voy a tomar, digamos, para desarrollar muy sintéticamente lo que yo entiendo junto con un montón de gente más importante, como progresión y digresión, esto que ya viene de la escuela de Cartoon y obviamente en realidad viene de la escuela estructuralista de los estudios literarios, que piensan el relato como una articulación entre progresión y digresión. Ahora yo voy a ir escribiendo, voy a ir explicando para los que por ahí, yo sé que algunos de ustedes ya esto por ahí lo vienen escuchando hace mucho, los escritores quizás, pero vamos a repasar un poco y pensar esta dialéctica entre progresión y digresión a partir de, primero, de Tambores en la Noche. O sea, la voy a tomar para comentar algunas formas de articulación de esta dialéctica que, digamos, en la dramaturgia, Cartoon la llama progresión-digresión, en los estudios literarios, estructuralistas y formalistas, sería una articulación de núcleos narrativos y de catálisis, lo llaman los estructuralistas. Seguramente en otras traducciones tendrá otras formas. Básicamente, digamos, la idea, ya empiezo con esto, es que toda narración tiene momentos núcleo, diría los estructuralistas, o momentos progresivos, diría la tradición dramatúrgica, en los cuales el relato avanza, porque sucede algo que lo hace avanzar y ahora voy a ejemplificar. Junto con esos momentos núcleo,
se van articulando otros momentos, esto es un dibujito absurdo, ¿no? Para verlo visualmente, otros momentos que serían los momentos digresivos. ¿Sí? Esto sería la progresión, los momentos donde el relato progresa, ¿sí? Los núcleos, y estos momentos donde el relato se ensancha, digamos, se expande, son los momentos digresivos, o sea, momentos donde no avanza la narración, pero sí se enriquece el mundo de ese relato, de esa obra, se ensancha de esos personajes, el mundo de esos personajes, y obviamente lo que uno trata como dramaturgo es de que esos momentos digresivos se articulen y se justifiquen y se entramen con los momentos progresivos, digamos, ¿no? Ese es, creo, uno de los grandes desafíos de la dramaturgia. No obstante, hay grandes obras que tienen momentos digresivos que pueden llegar a ser injustificados y delirantes, y grandes momentos igualmente, ¿no? Esta progresión, que también se podría dibujar en un crecimiento de tensión, si quieren, hacia una especie de, a mí me gusta el relato clásico, digamos, la tensión narrativa iría hacia un momento de clímax. Esto no quiere decir que toda obra tenga que tener un clímax, lo aclaro por si acaso, pero en el relato clásico está ese momento, y el momento final, que sería un momento de bajada después del clímax. Bueno, esta articulación tiene variaciones, como ustedes saben, infinitas en un sentido. Se puede empezar por el final de un relato, la progresión no es que tiene que siempre empezar por el comienzo, pero si uno lo analiza estructuralmente, esto hacían los estructuralistas, los teóricos literarios del estructuralismo, es, digamos, extraer esa estructura subyacente y uno la puede rearmar como una secuencia que tiene una articulación cronológica y lógica, digamos, ¿no? Las acciones suceden una después de otra y uno va viendo cómo se desarrolla el relato en función de lo que pasó antes, lo que viene después, ¿ok? Esto no quiere decir que no pueda empezarse por el final y después ver cómo se llegó a ese final y todas las variaciones que se les ocurran, ¿sí? Por supuesto no estoy diciendo que todo relato tiene que empezar por el comienzo, el desarrollo y el desenlace. Bueno, esto para establecer la base muy sencilla de la que quiero partir, que es de la articulación de progresión y digresión. Para ejemplificar, me gustaría comentar Tambores en la noche, que es una obra que me gusta mucho y además tiene una primera canción. Una primera digo porque Brecht todavía no estaba en su etapa operística, ¿sí? Hay una sola canción que está en un momento y que ni siquiera está, por ejemplo, en la obra, según la edición, esta Nueva Visión, que es una edición argentina, en la obra está mencionada en las didascalias como que se puede cantar esa canción. Ni siquiera es que está incorporada como en otra obra que después voy a tomar, que es Ascenso y Caída de la ciudad de Mahagoni, que ya es una obra concebida operísticamente, ¿sí? Con un compositor, Kurt Weill. Bueno, esta obra no, es una obra más de teatro del primer Brecht, donde en un momento aparece una canción, que es bellísima. Y vamos a pensar ahí un primer ejemplo, digamos, de cómo aparece la canción en Brecht. Y después voy a plantear algunas cuestiones que él desarrolla de sus escritos. Bueno, les cuento rápidamente Tambores en la noche. Es una obra, digamos, la situación es después de la Primera Guerra Mundial, de la cual venía Brecht. Doy un dato biográfico chiquito. Brecht era casi médico y fue como enviado como enfermero semimédico militar la Primera Guerra Mundial. Experiencia fundamental y por supuesto traumática, de la cual toma para esta obra. O sea, viene de la guerra y escribe esta obra, que es la historia de un
justamente de un soldado que no vuelve. Después de 4 años, no vuelve. La situación inicial de la obra es la prometida de este soldado, que este soldado se llama Kragler, está esperándolo hace 4 años, su familia está ansiosa y ella ya tiene un nuevo candidato. Después de 4 años la familia piensa que él no va a volver. El padre está muy preocupado, obviamente, por el futuro de su hija y piensa que este hombre ya está, digamos, no va a volver. En esa época, imagínense que podrían pasar años hasta certificar que alguien había muerto y podría pasar que nunca se enteraran de si realmente había muerto o no muerto en la guerra. Entonces, como situación inicial, situación dramática, tenemos esto, ¿no? El prometido de Ana no vuelve, la madre dice no se puede comparar a Murk, que es el nuevo. Murk, Kragler es el soldado que no vuelve, Murk es el nuevo candidato, ella se llama Ana. El padre de ella dice es un cadáver. Kragler es un cadáver, digamos, ya lo considera muerto, ya está, pasaron 4 años, no va a volver. Y los padres, básicamente la acción dramática inicial, donde ya tenemos una instancia, si quieren, de progresiones, la están convenciendo a Ana de que se tiene que casar con Murk, que además es un hombre próspero porque fabrica canastitas para balas, ¿no? Siempre Brecht, ya desde temprano, con la ironía del juego, ¿no? Usa, digamos, fabrica algo para la guerra, entonces le va bien porque están en guerra, pero la guerra está terminando, por lo tanto su negocio hay que ver cómo sigue, pero es un hombre próspero en principio, ¿no? En un momento donde, obviamente, muy difícil en Alemania. En esta situación inicial, Kragler es una especie de fantasma, todavía no es una presencia mencionada, ¿sí? Todavía no es personaje. A todo esto hay una serie de cuestiones, después léanla obviamente, voy rápido, pero digamos hay una serie de juegos interesantes. Ana le miente a Murk, como le dice que a los padres no tienen un especial interés en que ellos se casen, cuando en realidad obviamente sabemos, el espectador sabe que sí, que los padres están bastante desesperados porque se case, porque es importante para ellos económicamente. Y a su vez, Murk y Ana tienen una relación. Esto es muy interesante también, ¿no? Son novios y ya tienen relaciones sexuales incluso, ¿no? Entonces hay algo de, realmente la situación es dramática, ¿no? Usando en doble sentido el término. Es una situación donde ella tiene una relación con Murk, pero en realidad todo indica que está enamorada de Kragler, ¿no? Del fantasma. Esto sería, digamos, ya tenemos acá progresión, ¿no? Se están por comprometer, los padres la están tratando de convencer, acción dramática, ¿no? Drama, recupero también para los músicos. Básicamente, cuando hablamos de drama, hablamos de gente que hace cosas con otros, sobre otros, contra otros, ¿sí? Drama es acción, ¿sí? Acción, obviamente cuando digo acción no digo solamente acción física, que también, sino acción en el sentido de hacer sobre otros personajes, sobre otros personajes de la obra, de la ficción que estamos contando. Bien, en este principio, digamos, hay un comienzo de zona digresiva de la obra, para que vean el ejemplo. No voy a detallar, después léanlo, pero que es el contexto donde sucede la historia, que es no solo la posguerra Primera Mundial, sino también una rebelión, que es la rebelión espartaquista, una rebelión en Alemania, por supuesto con componentes anarcocomunistas de la época. La rebelión que lideró Rosa Luxemburgo y otra gente. Ese es el contexto, ¿no? Que es muy interesante porque uno dice, bueno, a ver, está este fondo, para este drama está este fondo, a ver cómo esto, después hay un montón de textos de los personajes que aluden
a esta situación de rebelión, de que los obreros están movilizados, etc. Y que uno dice, ok, pero para el drama de la pareja, del soldado ausente, del compromiso, digo, bueno, es un contexto en principio. Después vamos a ver que ese contexto opera dramáticamente, ¿no? Eso es lo que está muy bueno de la obra, una de las cosas que está muy buena. Entonces, progresión, ¿cuál es la progresión? Justamente es, ¿qué va a pasar? Es fácil, tiene que ver con esta tensión de cómo se va a resolver un conflicto, ¿no? ¿Se va a casar con Burke o se va a casar, o va a esperar, va a seguir esperando a Craig? Tan simple como eso, ¿no? Es una cosa, la otra, una posible resolución de esa situación dramática. Y eso, por supuesto, atrapa al espectador, al lector, al espectador, porque siempre, yo esto lo digo, se trata de, uno de los grandes desafíos del teatro es atrapar, ¿no? Es atrapar a nuestro espectador. Por supuesto, muchas cosas más, como dice Brecht, y vamos a ver, hacerlo pensar también, tratar de pensar con él, pero para eso tenemos que tenerlo atrapado, porque si no lo tenemos atrapado no hay nada, digamos, porque sin espectador, en el caso de leer, sin lector no hay nada, digamos. Entonces el mecanismo progresivo es una manera franca y diría universal de tener atrapado al espectador. No la única, obviamente, el teatro tomó muchas otras herramientas a lo largo del siglo XX y la contemporaneidad, pero digamos que nosotros vamos a hablar de esa por ahora. Bueno, hay otra, en el segundo acto, perdón, voy a tratar de acelerar en la historia, pero en el final del primer acto lo que pasa es, la primera gran articulación es que aparece Craig, ¿sí? Están ahí, qué sé yo, que se van ellos, están en la casa de la familia, se van a festejar el compromiso, finalmente parece que se van a comprometer, van a ir a un bar, también es muy interesante en la obra, los bares de Berlín, aparecen bares más de mala muerte, los bares más burgueses, ¿no? El compromiso se va a ir a celebrar al bar, que es lo que se llama Piccadilly, como un bar más, y el padre quiere ir, ¿verdad? Se van a celebrar y cuando se van llega Kreigler, ¿no? Vuelve el fantasma, ¿no? Ahí Ana ya no está en ese final, todavía no lo vio, lo va a reencontrar, o sea, lo va a ver en el segundo acto, ¿ok? En este segundo acto también aparece otra zona digresiva de la obra interesante, que es, hay como todo un mundo relacionado con la esfera pública, diría, del Berlín de ese momento, que tiene que ver también con la prensa, hay un personaje periodista, ¿no? Con el rol de los medios, está muy bueno todo eso en la obra. Como Brecht tenía de 19 años, ¿no? 20, no sé cuánto. Sí, 21, perdón. Sí, es del 19, nació en el 99, 21 años igual. Cómo está pescando la importancia de los medios de comunicación, de los diarios, de la constitución de la esfera pública como actor de poder, de política, de factor influyente en la política, es muy interesante. Aparece todo ese mundo también alrededor del Berlín de ese tiempo, de los conflictos políticos, etc. Y cómo los periodistas, después les voy a leer una frase muy linda de acá está. El periodista dice en un momento, si el mundo se hundiera, yo escribiría un artículo sobre el tema. Es una frase muy buena. Bueno, es un tipo, claro, es el periodista que está ahí, ¿no? Está todo podrido en Berlín, es un desastre, se estaba cayendo, bueno, y es así, ¿no? Bueno, finalmente, esta zona digresiva del comienzo del segundo acto, aparece Kreigler en el bar, se produce el reencuentro, avanza el relato, núcleo, ¿no? Kreigler acciona, la va a buscar, ¿sí? El fantasma. Vení conmigo, le dice. O sea, acción dramática, ¿sí? Ana le dice que se vaya, que no puede irse con él, que no puede, ¿no? Digo, están dos padres ahí presionándola para que se case con el otro, imagínense la situación, por favor, se le mueve la estantería porque ella lo ama, ¿ok? Pero le dice que se vaya.
Bueno, acá hay un texto, pero no lo voy a leer para acelerar un poco. Queda abierta entonces la progresión. ¿Sí? Suspenso. ¿Qué va a pasar? Llegó se le declaró, le dijo, volví, acá estoy, queda abierta la progresión nuevamente. ¿Sí? Tercer acto, que se llama el tercer acto Cabalgata de las Valquirias, ¿no? Que me gusta el título también. Hay un juego, y después vamos a ver que en los escritos también, con Wagner, Brecht está como para los músicos y para, ya que estamos en un contexto de la ópera, Brecht está un poco construyendo su poética no digo en esta obra, pero sí en sus escritos sobre la música y el teatro, en un sentido, ¿no? Contra la ópera tradicional y contra Wagner, ¿no? Encima, el gran emergente operístico alemán del siglo XX, de fines del siglo XIX, perdón, del siglo XIX completo, y que además fue apropiado por los nazis, después con toda la historia con Wagner, ¿no? Y Alemania. Entonces, la llama la cabalgata de las Valquirias, que por otro lado, yo busqué lo de las Valquirias, ¿no? Que ustedes saben está en el Anillo de los Nibelungos, etc. En la mitología nórdica, las valquirias tenían la tarea de seleccionar entre los caídos en combate para llevarlos al Valhalla, que es como el Valhalla, no sé cómo se dice, el Valhalla, ¿no? El lugar donde está Odín. Tiene que llevar a esos soldados caídos, seleccionan, porque esos soldados, que son fantasmas, van a luchar junto a Odín la batalla del fin del mundo, ¿no? Hermosa la mitología. Y entonces, bueno, obviamente, estamos en el terreno de los soldados muertos, de la guerra, las valquirias, ¿no? Ana está haciendo un proceso durante el tercer acto, lo resumo rápido. Finalmente Ana acciona, le dice a Murk que no va a casarse, ¿sí? Que no se va a casar con él, evidentemente está ahí. O sea, ahí tenemos otro núcleo. Lo va a buscar a Kragler, porque Kragler se fue después de que apareció, ¿no? Obviamente, estoy pasando rápido, después leanla. Bueno, no te enojes. ¿La siguen bien o están? Sí, están está perfecto. Queremos saber qué pasa. Ok, me gusta. Esa es la idea, sí, esa es la idea. Claro, Sí, vamos rápido, ¿no? Adelantando rápido. Sonido de tambores, los tambores de la rebelión. Los tambores en la noche son los tambores de la rebelión espartaquista, ¿no? Es una rebelión obrera, como les decía, que está sucediendo al mismo tiempo que estamos viendo la obra. Y vuelve a aparecer en el tercer acto, el contexto, quilombo, la calle. Es una obra difícil de hacer, como todas estas. Después voy a decir algo de eso también, ¿no? De cómo resolver, justamente las técnicas brechtianas son técnicas para resolver grandes quilombos escénicos, ¿no? Porque son maneras, los carteles, ¿cómo haces para hacer una rebelión popular en un escenario? Contame vos, que sos director. Bueno, Brecht le gustaban esos quilombos desde chico, evidentemente. Entonces aparecen, hay como especies de personajes chiquitos que aparecen, ¿no? Yo les estoy resumiendo el drama principal. Bien, todavía sigue abierto el conflicto, entonces sigue abierta la progresión, con todas estas zonas digresivas que les voy contando. En el cuarto acto es donde aparece, en la didascalia, están en el bar y está Kragler con unas prostitutas y aparece esta canción mencionada, que es un poema que se llama La leyenda del soldado muerto. Que yo les voy a leer un pasaje, después les mandé, eso sí, el escaneo, léanlo todo, que es hermoso. Si no me equivoco, no lo voy a checar ahora, pero dice algo así como se puede tocar esta canción en el contexto del bar, ¿no? El actor, pa. Y la balada dice así: la guerra entró en su cuarta primavera, la paz no asomaba en ningún frente, el soldado, cansado de tanta espera, se decidió y murió heroicamente.
La guerra no había terminado aún y el Kaiser estaba descontento al ver que había muerto su soldado. Pensó que no era el momento. El verano pasó sobre las fosas, el soldado ya dormía sin parar, cuando una de esas noches luminosas llegó una comisión médica militar. Resueltamente, la comisión médica al camposanto llegó y con una pala bendita en la iglesia, al soldado caído desenterró. El facultativo miró al soldado, mejor dicho, lo que quedaba de aquel, y declaró que estaba para el servicio apto y que no se volviera a esconder. Y sin más trámite se lo llevaron. Las noches de ese año eran bellas, de no ser por el yelmo que le calzaron, hubiera visto las estrellas. Con aguardiente le incendiaron la carne corrompida entre dos monjas que colgaron, tremendo, junto a una mujer desvestida, y tanto hiede el soldado putrefacto que un cura rengo va adelante echando incienso de su artefacto para que se le aguante. La banda toca sin descanso, unas marchas animadas, el soldado recuerda su paso de ganso, que es el paso militar, ¿no? Las nalgas apretadas, etcétera, etcétera. Es hermosa, es larga, no la voy a leer toda. Entonces, esta balada, que es como una especie de parábola sobre un soldado que el Kaiser decide que tiene que seguir peleando, aunque está muerto, ¿sí? Es como una especie de ficción independiente de la obra, ¿no? Es como una especie de leyenda, de hecho acá el título es leyenda, después en la obra dice la balada, como una especie de unidad ficcional autónoma, inserta en la obra, pero que por supuesto dialoga con la obra, ¿no? Es obvio, digo, el soldado muerto es Kragler, que vuelve, pero Kragler está vivo, lo que pasa es que está medio muerto, vuelve y es un fantasma, nadie lo esperaba, no tiene nada, es un muerto de hambre, vuelve de la guerra, está arrasado subjetivamente como volvían muchos de esa guerra tremenda que fue la primera, y por supuesto la segunda también, pero quiero decir, la primera fue un hito, ¿no? Hay textos de Walter Benjamin que les recomiendo sobre la experiencia de la Primera Guerra como una experiencia arrasadora de la cual los soldados no podían hablar, ¿no? Y Kragler es una especie de, digo, es para pensar eso, ¿no? Es una especie de fantasma que vuelve de la guerra, es un poco este soldado muerto de la leyenda, de la fábula, ¿no? Yo acá estoy ya, obviamente, tejiendo conexiones entre la canción y la obra, pero se presentan como dos, creo que por eso Brecht dice se puede tocar o no según las necesidades. También dice que se puede eliminar un acto, es muy divertido eso. Dice, este acto si no se necesita se lo puede sacar porque no es muy importante. Después voy a decir otras cosas que aparecen en esta obra ya de sus ideas del teatro muy tempranamente, ¿no? Bueno, Brecht en esa época, yo leí una biografía, tocaba canciones, tocaba la guitarra y andaba por los cabarets de Berlín, y algunas de estas canciones son las que están, por ejemplo, compiladas en este librito, que algunas están después en las obras, otras no, como esta, ¿no? Que las tocaba ahí en los cabarulos. A mí me gusta pensar que primero fue la canción y después fue la obra, pero no lo sé, la verdad debe ser difícil de establecer qué fue primero. Pero, digamos, esta canción era parte de su repertorio, ¿no? De poeta, de trovador de los cabarulos berlineses. Hay algo de divertimento en esta canción, inserta en la obra, de sátira de lo que la obra está contando, de sátira de la guerra más que de la obra, ¿no? La sátira es cuando una ficción está ironizando sobre comportamientos sociales, sobre situaciones sociales, y hay algo satírico, ¿no? en esta canción hermosa, que también es una especie de paradoja. Digo, esto en Brecht aparece todo el tiempo, ¿no? La dialéctica, ¿no? El tipo ya era un dialéctico en todo lo que escribe, es increíble. Dice, bueno, soldado muerto lo reviven para que siga combatiendo, ¿no? Es un muerto vivo. Fíjense que son todas operaciones dialécticas, junta opuestos y los hace operar, y así es en toda su dramaturgia. Y después les voy a dar otros ejemplos de Mahagoni, que es otra obra que me gusta mucho y más operística.
Bueno, en todo este acto es Kryler, que es el acto prescindible. Está el fantasma con las prostitutas, también muy brechtiano, ¿no? Esos mundos que aparecen también en Mahagoni, ¿no? Estos personajes, las prostitutas, los músicos, los bares. En este acto aparece una zona digresiva también interesante, que es todo el pasado, algo del pasado de él en la guerra. O sea, la digresión también nos permite construir personaje, construir mundo del personaje y construir pasado del personaje, ¿sí? Pasado del drama también, ¿sí? ¿Qué pasó antes? Siempre entra por zonas digresivas de la obra. Salvo que un personaje... Bueno, ahí está el desafío, ¿no? Que el personaje traiga algo del pasado para operar en el presente. Ese es el desafío de hacer funcionar la digresión articulada con la progresión, ¿ok? Dramáticamente en el presente dramático de la obra. Hay un texto muy lindo también del tabernero, que también están esos personajes. Dice: en mi local la resaca de la sociedad está cómodamente sentada y Lázaro canta. Lázaro es el que vuelve a la vida en la Biblia, que es Kryler, ¿no? Otra vez ahí el muerto vivo, ¿no? Bueno, finalmente Ana va a buscar a Kryler. En el acto 5 se va a producir, ¿no? Sigue la tensión, ya se las termino. Se va a producir el reencuentro, lo va a buscar para decirle que quiere quedarse con él. Pasó de todo en el medio, ¿no? Hice una poda brutal. Y al mismo tiempo, hay unos tipos, un tabernero, junto con otros, están reclutando gente para la rebelión espartaquista, que se está por producir, ¿no? Se fueron los tambores, la rebelión, se fue desarrollando a lo largo de la obra, y en el acto final está por producirse, ¿sí? La rebelión, y están ahí los rebeldes reclutando gente. Se lo quieren llevar a Kryler, obvio. Kryler es un soldado, un paria, es tipo, venía a luchar con nosotros, sos de lo nuestro. Y Kryler duda, obviamente, porque efectivamente es así. Lo que pasa es que, claro, pensemos, ¿no? Ya le piden un sacrificio, ¿no? Viene de 4 años en la guerra. Y tiene a su chica que le dice: estoy para vos, ¿no? Y entonces, bueno, Kryler ahí... Bueno, un dato importantísimo que me olvidé es que Ana estaba embarazada. Dato importante del relato, ¿no? ¿De quién? De Murk, obviamente. De Murk, ¿sí? De Murk. Pero así todo, Kryler la recibe con alegría y se produce el final feliz brechtiano, ¿no? Que obviamente es un final cargado de dolor, de amargura, pero bueno, finalmente uno entiende, digo, y ahí termina, ¿no? No hay codas, se puede interpretar de diferentes maneras. Después hay un texto del Brecht maduro que se autocritica, ¿no? Obviamente. Pendejo pelotudo. Claro, dice: no entendía en ese momento lo importante que era. Es hermoso el final, digamos. El tipo viene, digo, la maquinaria de guerra lo tuvo cautivo durante 4 años, en zanjas en África, embarrado con enfermo, matando gente, una cosa pesadillesca, y vienen unos a pedirle que se sume a una rebelión que por supuesto terminó mal, con fusilados, con Rosa Luxemburgo fusilada y con un montón de muertos, no solo Rosa Luxemburgo, digamos. Entonces Kryler iba probablemente a morir, digamos, y tomó la decisión de su deseo, se fue con la chica, ¿no? Con la chica y con la chica embarazada. Ya hay algo ahí, ¿no? muy potente de ese final, ¿no? Bien, ahí más o menos les conté toda la obra, después leanla que vale la pena. ¿Está claro? Progresión, digresión, y ya vimos un primer ejemplo interesante de cómo
a ver qué se hace con qué hace Brecht con las canciones, ¿no? Es un Brecht que todavía no está proponiéndose hacer ópera teatral, ópera épica, como la llama él, su ópera, opuesta a la ópera tradicional, pero ya está metiendo canciones. Era cantante, le gustaba la música, le gustaba el cabaret, etcétera, etcétera. Bien. Ahora, antes de pasar a los ejemplos de Mahagoni, me gustaría leerles un fragmento y les voy a reproducir un cuadrito que él arma, de estos cuadritos que le gustaba hacer, donde plantea algunas cuestiones sobre la ópera y sobre Mahagoni específicamente. Les leo una cita. Dice: la irrupción de los métodos del teatro épico en la ópera conduce ante todo a una separación radical de los elementos de este género. Quizás sea en este un medio muy simple de terminar con la lucha por las... ahí hay algo mal escrito. De terminar con la lucha por la supremacía entre la palabra, la música y la interpretación, y ante la cual siempre nos preguntamos qué elemento es el pretexto del otro, la música de la representación escénica o la representación escénica de la música. ¿Sí? En este cuadrito y en esto que plantea en este parrafito, justamente está discutiendo algo que yo adelanté, que es la idea, de hecho la menciona, la idea de la obra de arte total, que es una idea de Wagner, la obra que incluya todas las artes, ¿no? Era su idea, que están muy buenos los ensayos sobre ópera de Wagner, donde dice esto, ¿no? Esta idea de que es el arte total, que incluye palabra, poesía, teatro, música, imagen, todas las artes están absorbidas en esta obra de arte total. Brecht, irónicamente, dice que la propuesta de Wagner es un menjunje, dice, un menjunje donde todo está como una especie de, si lo pensamos metafóricamente, una especie de como si todo estuviera fusionado, mezclado, sin diferenciar las artes. Lo que él propone justamente es una combinación de las artes, de la música, del teatro y de la imagen también, donde cada una guarde su independencia, ¿no? Uno ahí se puede discutir, pero digamos que él encontró maneras de realizar esta especie de separación y montaje, sería, ¿no? También pensemos vanguardias, ¿no? La época en la que está Brecht comenzando es la época del surrealismo, donde está la idea de montaje del cine, obviamente, ¿no? Del nacimiento del cine, el montaje, el juntar dos elementos para generar un nuevo elemento, un nuevo resultado, que sería también una idea, dialéctica, ¿no? En la idea de Brecht, entonces, cada disciplina tiene que mantener su independencia. Y por supuesto lo que él busca con esto es producir lo que él llama este efecto, que estoy avanzando, ¿no? en la trayectoria de Brecht, el efecto de distanciamiento, el efecto de extrañamiento, como se quiera traducir, que se logra a partir justamente de este montaje de diferentes lenguajes que interrumpen de alguna manera el proceso que Aristóteles llamaba de identificación. También Brecht discute contra Aristóteles, siempre busca contrincantes. El principal era Aristóteles, pero un poco acá también encontramos que Wagner también lo fue. Y lo que él quiere evitar justamente es ese efecto de hipnosis, de encantamiento, de magia que puede producir el arte teatral y la ópera, por supuesto, que hay algo en Wagner de eso, yo creo, ¿no? De producir esa inmersión en ese mundo, en esa ficción a través de la música, el canto, todo junto al mismo tiempo. Justamente Brecht está contra eso, ¿no? Él lo que quiere es que produce un poquito de identificación a través de las escenas. En esta obra hay mucho de drama puro, digamos. Lo que sería drama puro sería
personajes actuando, generando conflicto y haciendo avanzar una situación dramática sin relato externo, digamos. Brecht lo que quiere justamente es romper con esa idea de drama puro y cómo lo logra combinándolo con otros lenguajes. Por ejemplo, con una canción que interrumpe la situación dramática y hace pensar al espectador en otra cosa relacionada con lo que está pasando. Como vemos aquí, ya hay algo de eso, a pesar de que él todavía no tenía elaborada toda su teoría cuando escribió esta obra que les estoy comentando, Tambores en la noche, ¿no? La canción alude a lo que está pasando, pero sale de lo que está pasando, ¿sí? Rompe con la situación dramática y genera este distanciamiento, este extrañamiento que Brecht quería lograr en el espectador, para que el espectador piense sobre lo que está pasando y saque sus conclusiones, no para que el espectador sea hipnotizado por la ficción y tenga un viaje durante las 2-3 horas que dure el espectáculo. Entonces, el cuadrito que hace, no sé si escribirlo, se los leo. Hay un famoso cuadrito que se los quería escanear, pero justo esta semana me cambiaron el Windows y no me funcionó el escáner. Es el cuadro de oposición entre la forma dramática del teatro y la forma épica, que es la que propone Brecht, que muchos lo conocerán. Y en este texto en particular, que habla sobre ópera, tenemos otro cuadrito que es el que les quiero leer, que es el que opone la ópera dramática a la ópera épica, que sería la ópera según los términos de Brecht, ¿sí? Y acá él plantea la relación música-drama, ¿no? Cómo opera la música en una y en otra, en la ópera dramática y en la ópera épica. Y él dice, en la ópera dramática la música está al servicio, en la ópera épica es intermediaria, dice, ¿no? Acá después vamos a tratar de pensar a ver a qué se refiere. En la ópera dramática la música realza el texto, como si fuera que subraya, ¿no? Que marca zonas del texto. En cambio, en la ópera brechtiana, la ópera épica, la música comenta el texto, comenta, dice otra cosa, ¿no? Ahora vamos a ejemplificar con canciones, pero esta canción misma ya funciona como un comentario de la obra, ¿no? Como una reflexión aparte, no es el mismo personaje, pero parecido, etcétera, etcétera. La música en la ópera dramática, o sea, la ópera tradicional, digamos, la música da significación al texto, o sea, marca sentido del texto según los crescendos dramáticos, ¿no? Wagner, perdón que vuelvo al ejemplo, es lo que conozco de la ópera más me interesa, ¿no? En cambio, dice, en la ópera épica la música presupone el texto, o sea, como que él piensa, bueno, es un dramaturgo obviamente, más que músico, piensa el texto como, nosotros esto podemos discutirlo obviamente, ¿no? Pero él dice presupone el texto, o sea, hay una concepción narrativa que sería la de la obra como relato, que es la que arma el dramaturgo, y la música dialoga, comenta, interactúa con ese texto. En la ópera dramática la música ilustra, otra vez, ilustra sentimientos, ilustra momentos dramáticos, y en la ópera épica dice toma posición. O sea, puede criticar, ¿no? Momentos dramáticos a través de la ironía, como vemos en esta canción, de la ironía, de la sátira, toma una posición. Ahora después vamos a ver ejemplos de Mahagoni que están buenísimos. Después dice la ópera dramática, la ópera tradicional, la música pinta una situación psicológica, todo es medio parecido, ¿no? O sea, una situación psicológica del personaje, ¿no? En la ópera tradicional. En la ópera brechtiana, la música señala un comportamiento. Señala un comportamiento. Vamos a ver después si encontramos ejemplos. Bueno, ¿vamos bien? Bien. ¿Alguna reflexión, cuestionamiento, lo que sea, no? Bueno, sigo. Vamos a los ejemplos de Mahagoni. ¿Estamos bien? Sí. Re bien. Mahagoni es una obra bastante posterior, pero tampoco tanto, ¿no? Es del 30.
más o menos, sí, 30. Y es ya en sociedad con Kurt Weill, ¿no? Que fue un encuentro de esos encuentros felices, ¿no? de dos artistas que le hizo muy Como bien. Krageliana. Claro, como Krageliana, sí, de esas alquimias, momentos. Lástima no duró mucho, pero lo que duró estuvo muy bien para Brecht y son las obras, no sé, a mí creo que son las que más me gustan, con esta también, Tambores, pero que de Brecht creo que le hizo muy bien Kurt Weill, ¿no? Un músico alemán, judío alemán, que está absorbiendo toda la movida otra vez, ¿no? La movida musical berlinesa, el jazz, berlinesa, americana también obviamente, pero que está ahí en diálogo, ¿no? El cabaret, la música de cabaret, el ragtime, los músicos, perdónenme, pero ¿no? Es el tiempo sincopado, todas estas cosas que incorpora a las obras de Brecht, a estas obras. En esta que ya es una ópera a la Brecht, obviamente, no una ópera a la tradición. O sea, ya tenemos acá una realización de esos preceptos que yo acabo de leer, que pueden ser posteriores igual, no importa. No voy a hacer con Mahagoni un recorrido tan exhaustivo como hice con Tambores, que era para ejemplificar progresión y digresión. Igual es una obra, digamos, más sencilla en un sentido, más sencilla y más compleja al mismo tiempo. Es una obra mucho más musical, más juguetona, menos personajes. Los personajes son menos fuertes, menos importantes que en Tambores, creo yo. Son más musicales los personajes. Se trata básicamente de... Empieza con tres personajes que son Willy, Moisés y una Leocadia Beckpick, se llama, que es una viuda, que están en el medio del desierto, en una zona ficticia de los Estados Unidos, y se les rompe el auto. Están escapando, aparentemente los persigue la policía y están en busca de oro, ¿no? Se dan cuenta de que no van a poder seguir y se les ocurre, en un diálogo muy rápido y muy vertiginoso, nos enteramos de todo esto, se les ocurre a ella, a Leocadia Beckpick, se le ocurre, como solución a esta situación de que están ahí en el medio de la nada y no pueden seguir, es fundar una ciudad, ahí, ¿no? A cualquiera se le ocurriría, ¿no? En el medio del desierto, ¿qué puedo hacer? Fundar una ciudad. Fundar una ciudad para los buscadores de oro. Porque ella dice, con mucho tino, dice, es más fácil sacarles oro a los hombres que a los ríos. Hay una alusión acá, obviamente, a toda la fiebre del oro americana, ¿no? Que buscaban oro, ¿se acuerdan de las películas con los sedazos, los tipos buscando el oro? Entonces ella dice esto, ¿no? Es más fácil sacarle plata a los que sacan algo de oro que realmente sacar oro del río. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Hacemos una ciudad que sea para disfrutar, de puro goce. Eso es Mahagoni, ¿no? Una ciudad para gozar. Después van a estar muy detallados todos los goces, disfrutes de los cuales se va a ocupar Mahagoni, pero son los que ustedes pueden imaginarse: comer, beber, amar, ver peleas de box, divertimentos muy sencillos, ¿no? La idea es que esa ciudad sea una ciudad dorada para el disfrute, como una ciudad soñada, ¿no? Y ahí inmediatamente ella dice, esto lo dice muy chiquito, y ahí canta una canción. Justamente acá vemos ya otro tipo de canción. Dice, por eso, dice Leocadia, canta, mejor dicho, no dice, fundemos una ciudad, perdonen, digo, el texto es el de la obra, no pensemos ahora en traducciones, esto hay que versionarlo para que esté bueno. Llamémosla Mahagoni, es decir, ciudad de las redes, que seguramente tiene algo que ver con el sentido de la palabra. Será como una red tendida para cazar pájaros comestibles por todas partes, penas y trabajos. Por aquí habrá diversión, porque el placer de los hombres es no sufrir y poder hacerlo todo. Esa es la esencia del oro. Gin y whisky, chicas y chicos, y una semana será 7 días sin trabajo, y los grandes tifones no llegarán hasta aquí.
sino que los hombres, sin discutir, esperarán, fumando que caiga la noche, cada 3 días habrá boxeo, con gritos y salvajadas, pero será limpio, de modo que claven la caña en el suelo, hicen este pedazo de tela, para que los barcos pasen y nos vean. Esta es la Costa del Oro, nos pueden ver, pongan la barra del bar bajo aquel árbol. Esta es la ciudad, este es su centro, se llamará Hotel del Hombre Rico, el centro, ¿no? Ahí arma un hotel, con bar, obviamente, etcétera, etcétera. Todo esto así, ¿no? Es una canción, fíjense, muy diferente a la otra. En esta canción hay acción dramática, ella está fundando la ciudad, es una canción fundacional, ¿no? Está actuando quiero decir, accionando dramáticamente a través de la canción, ¿sí? Hay, por supuesto, espesor digresivo, porque nos va contando cómo será esta ciudad, cuál es el sentido de esta ciudad, y también de alguna manera ya nos construye personaje. Digo, Brecht no necesita mucho más que esto. En Tambores en la Noche todavía vemos un Brecht con personajes más a la psicológica, igual menos que el teatro psicológico, pero acá ya es, este personaje es así, es la jefa del lugar, funda la ciudad, uno ya ve su actitud y es la madama del lugar, ¿no? Beckpick. Simplemente, con esta canción funda una ciudad. Qué bueno. Bien, y hay algo ya de relación con los otros dos que van a ser como sus ayudantes, ¿no? En el armado de todo esto. Y nos enteramos de cuál es el sentido que le quiere dar a esta ciudad. Inmediatamente después, toda la obra está dividida, en algún lado dicen que es de 3 actos, obviamente hay diferentes versiones, hay algunos personajes que tienen un nombre en una versión, otro nombre en otra, no importa. En la versión que yo tengo, que es la última fijada, digamos, son capítulos, ¿no? Que esto se repite en muchas obras de Brecht. Son como 15, más o menos 16 capítulos que van contando una narración. Acá ya está el teatro épico, en el sentido de que es todo un relato que se construye con diferentes lenguajes. Actuación, canciones, carteles. Al principio de cada escena hay como una leyenda que en general, por lo que estuve viendo en YouTube, las resuelven con carteles, ¿no? Que era una de las técnicas brechtianas que también aparece ya en Tambores en la Noche, ¿no? Los carteles. Entonces, toda la obra es un relato. Las situaciones dramáticas son momentos, partes de todo ese relato, ¿ok? En el acto siguiente, en la escena siguiente, aparecen ya 6 chicas que son las prostitutas. Jenny es la principal y 5 más, y ellas cantan la famosa, llegan y cantan la famosa canción de Alabama, hermosa, Alabama Song, o también se la llama canción de Alabama, pero hay otro nombre que está, no me acuerdo, creo que lo había anotado, pero bueno, no importa. Que es una canción que está en inglés ya, ¿no? Como jugando con esa tradición del jazz, es en Estados Unidos la obra, es muy sencilla. Hay versiones de David Bowie, de los Doors, obviamente de las cantantes que suelen hacer las canciones de Brecht, Ute Lemper, etcétera, etcétera. Además de la versión aquella que hizo la primera, que hizo Lotte Lenya, que era la mujer de Kurt Weill. Y la canción es hermosa, dice "We must now say goodbye, oh you know why, show us the way to the next little dollar", ¿no? Obviamente están buscando plata, nos enteramos, las chicas, obviamente. Perdimos a nuestra vieja madre, como si la madama de ellas, necesitamos dólares, tenemos que conseguir. Hay una ironía, obviamente, en ese you know why, hay juego, ironía, diversión otra vez, cabaret. Esa es la tradición que aparece en esta canción preciosa, ¿no? Necesitan ese dinero. Lo que vemos acá es, obviamente, que está en el fondo de toda esta parábola, porque es como una especie de parábola, Mahagoni, es que el dinero está detrás de la diversión, que no hay diversión sin dinero, digamos, se necesita que alguien esté haciendo otras cosas para que otros se diviertan.
Hay crítica social, obviamente, hay sátira, ironía todo el tiempo, ¿no? Después siguen otro capítulo y vienen los leñadores, un grupo de leñadores, y aquí llega el que va a ser el personaje principal del lado masculino, digamos, que es el que se va a enamorar de Jenny, que en esta versión se llama Paul Ackerman, en otras es Jim Mahoney. Y llega con los que son leñadores de Alaska, que ganaron plata trabajando mucho durante muchos años y vienen a Mahagoni a divertirse, obviamente, a gastar la plata, ¿no? A cumplir el plan de Leocadia, la fundadora de la ciudad, ¿no? Y cantan los hombres, ¿no? Después les voy a mostrar otras canciones que están buenísimas, que también cantan los hombres y que se van repitiendo. Cuando llegan cantan carne de caballo y de mujer, whisky como refresco, hermosa y verde, luna de Alabama que nos ilumina, etcétera, etcétera. 7 años en Alaska, son mucho frío y son dinero, salgan bellas de Mahagoni, pagamos contado lo que es placentero. Bueno, vienen en busca de diversión y se van a encontrar con las chicas para divertirse, y acá aparece Jenny, canta otra canción, la canción de Jenny, donde ella se presenta, construye el personaje. La canción aquí es como una especie de canción autobiográfica, que tenemos otro matiz en el que puede funcionar la canción, ¿no? Pero ya lo mencioné, presentando personajes. Bueno, voy pasando rápido. Finalmente, en el medio hay un tifón que se acerca a Mahagoni, que arrasa con ciudades cercanas y se está acercando, todos se preparan para el desastre, y finalmente el tifón pasa de largo, ¿no? Mahagoni zafa, entonces festejan todos el desenlace. Hay otra canción ahí que tenemos. Sigue la actividad de Mahagoni, que básicamente la actividad de Mahagoni es, ahora les voy a leer, el leitmotiv que se va repitiendo, y acá quiero mencionar otra forma de canción, tiro formas de canción que yo veo para que ustedes puedan usar, obviamente. Después de que pasa el tifón, los hombres cantan, por ahí ya la cantaron antes, pero es una especie de estrofa que se va repitiendo, que dice: primero, no olviden, viene el comer, y luego viene el amor, el boxeo no te puedes perder, y el beber es también de rigor. Por sobre todo debes saber que aquí todo lo puedes hacer. O sea, la idea de que en Mahagoni se puede hacer todo, es puro goce. Y las actividades de goce son estas que marca este leitmotiv, ¿no? Este leitmotiv, que es una palabrita que también, ¿no?, viene de Wagner, ¿no? Los especialistas en Wagner parece que inventaron este término para referirse a esas formas musicales que en Wagner se van repitiendo con determinado contenido musical y dramático a lo largo de una ópera. En este caso, en Mahagoni, tenemos, por ejemplo, esta estrofa, que yo lo veo como un leitmotiv porque va reapareciendo en diferentes escenas. Después léanla y véanlo. Que está muy linda, ¿no? Es una estrofita que, obviamente, la repetición, uno como dramaturgo, yo suelo pensar, ahora voy a decir algo también de una experiencia que tuve con canciones y una obra que está ahora por reestrenar, que es el pensamiento del dramaturgo, por lo menos el mío, es, bueno, si está en la acción dramática, trato de no repetirlo en la canción. Esto no siempre sucede, porque justamente la canción te permite un juego para comentar lo que pasa en la acción dramática, como dice Brecht, para ironizar, para jugar con lo que está pasando. No solo puede haber alguna zona de repetición, ¿se entiende lo que digo? Como pasó esto y la canción va a comentar lo que pasó, va a jugar con lo que pasó de alguna manera, para agregar algo, por supuesto, porque si no, pero también puede ser para agregar un suplemento irónico, lúdico, que en Brecht es fundamental, son obras donde hay una ironía permanente, ¿no?, sobre la sociedad, sobre los intereses que están velados, callados y que están operando por detrás de lo que hacen los personajes, etcétera, etcétera. Y la canción permite esto. Este leitmotiv que se repite, uno dice, bueno, ya está, ya está, ¿no? Ya entendí que esos son los buenos, pero se va repitiendo en cada escena que después va avanzando, se va produciendo un despliegue de esta acción que trae goce. La de comer
es la famosa escena de la comilona, donde Jack, uno de los personajes, come una vaca y come otra vaca, se come 2 vacas enteras y obviamente se termina muriendo, digamos. La escena termina con Jack muriendo. Es una escena que después yo pensaba, no sé si vieron una película maravillosa que se llama El sentido de la vida, de los Monty Python, en la cual hay una gran escena en la que hay un tipo en un restaurante que está comiendo y que come, y que pide, y que pide, y que come, y que come, y que come, y que come, hasta que explota, literalmente, ¿no? Explota y es maravilloso porque los Monty Python ahí sí tienen recursos y hacen los efectos especiales realmente desagradables, asquerosos, de la explosión de este gordo que come hasta reventar, la famosa come hasta reventar. Bueno, yo creo que ahí los Monty Python están retomando esta escena, digo, porque esta escena es la escena del tipo que se come 2 vacas y se termina muriendo, ¿no? Fíjense que todo el tiempo la obra va dando vueltas alrededor de la cuestión del goce, de cuánto se goza, de cómo se goza, de hasta qué punto se puede, ¿no? Por ejemplo, digo, acá es esto, supuestamente Mahagoni, en la ciudad del disfrute total, bueno, si comes 2 vacas, reventás, como una. Esa escena retoma la del comer, después hay una escena de la pelea, se arma un ring de box y se hace una pelea entre 2 personajes, donde uno termina también, no me acuerdo si muerto o semi-muerto. Después hay la escena del amor, que es entre Paul y Jenny, ¿no? Que es hermosa también. Y después viene la escena del beber, ¿no? Se emborrachan, toman. Y acá, digamos, cada escena es como si fuera los pecados según Brecht, ¿no? Es como, bueno, el goce, hasta dónde, Mahagoni sigue, estos personajes, ¿no? Los leñadores, etcétera. Hasta que Paul, el personaje protagónico, toma y ya no tiene plata. Se le acabó la plata. La plata que había juntado en un momento se acaba. Y entonces se empieza a endeudar con Beckwick, la cantinera fundadora de la ciudad, etc. Bueno, esto va a llevar al desenlace de la obra, ¿no? Beckwick lo lleva al tribunal y termina Paul en el cadalso, ¿sí? Bueno, me salté, les conté toda la obra más o menos. Respecto de las canciones, ya les hablé del leitmotiv. En el final, cuando ya más o menos se resolvió todo esto que pasó, ya lo ejecutaron a Paul, la ciudad empieza a tener su decadencia, ¿no? Por eso se llama ascenso y caída de Mahagoni. Empieza a tener su decadencia, empiezan a surgir los problemas, la carestía, la inflación, el todo contra todos, el sálvese quien pueda. ¿Les suena más o menos algo de esto? La timba nunca termina bien, parece ser. Nunca termina bien, claro. Bueno, obviamente una obra como esta tiene vigencia porque más vigencia imposible, ¿no? Las metrópolis, los colapsos que se producen en las metrópolis modernas, contemporáneas, bueno, ni hablar. Les leo, acá hay una serie de canciones y acá vuelve a aparecer la ironía por vía de la paradoja, de estas contradicciones que arma Brecht, que son muy buenas, ¿no? Aparecen cortejos de manifestantes de Mahagoni y las consignas son, dice, por la carestía, ¿no? Por la carestía de la vida, porque sea cara la vida. Por la lucha de todos contra todos, por el estado caótico de nuestras ciudades, dice, porque continúe la edad de oro, ¿no? Y otras consignas, por la expropiación de los otros, digamos. Es como, fíjense cómo opera, hay algo ahí de una inteligencia formal, de artista, de Brecht, ¿no? Que hace a que estas obras sean tan disfrutables y estén tan vivas en un sentido, ¿no? El tipo era marxista, pero no era boludo. Es una linda combinación. No, quiero decir, no iba a escribir obras para bajar la doctrina. Tiene muy claro, esto lo pueden leer en sus escritos, que el teatro es diversión. Obviamente él está pensando en una diversión más compleja, como lo dice él mismo. Él cree que el teatro es y puede ser una diversión compleja,
que haga pensar, que genere cuestionamientos, etcétera, etcétera. Y esto no se va a producir por la vía de, para eso vayan y lean a Marx, digamos, ¿no? Él hace teatro, hace diversión, lo tiene claro, pero hace diversión compleja. Y esa diversión compleja justamente es jugar con la paradoja, jugar con la oposición. Lo que subyace es que hay unos que expropian a otros, obviamente, pero él lo que los manifestantes dicen por la expropiación de los otros, ¿no? Por sacarle, explotar a los otros, porque las ciudades sean caóticas, etc. Bueno, léanla y aprecienla bien, que yo la arruiné un poco. Bueno, creo que más o menos fuimos viendo variantes, un poco desordenadamente, de canciones, ¿no? Yo estoy pensando en las canciones más que la música. Perdonen los músicos, pero ustedes sabrán, los músicos y los escritores, sacar también pensamiento para la música, ¿no? Por eso Brecht pone música, no pone letra de música, ¿no? Yo estoy tomando la letra de música porque es lo que yo sé, trabajar con las palabras y ver cómo las canciones pueden articularse con lo narrativo de diferentes maneras, ya sea por progresión, pero también por digresión, por total autonomía, como la que veíamos, por leitmotiv, ¿no? Por ritmo, por comentario, por ironía, todas estas cosas que señala Brecht. Voy a decir un par de cosas más. Para Brecht, digamos, el actor o el cantante es un relator, digamos, es como un narrador, no es el personaje en el sentido más de la tradición psicológica realista, si quieren, ¿no? De Stanislavski, de Chekhov, ¿no? Es una figura que puede desdoblarse, entra y sale, ¿no? Está en la ficción y sale de la ficción para contar a través de diferentes maneras. Una de esas es la canción, ¿sí? Por eso hablo de actor cantante. En algunas obras es el actor que se desdobla y narra, que muestra su condición de personaje, su hechura ficcional, pero también el cantante está rompiendo ese límite. En un momento de los escritos dice algo que está bueno y que a la vez, obviamente, por eso él toma la música y la canción y la ópera. Dice algo así como, bueno, la ópera es absurda, ¿no? Como, bueno, el tipo se está muriendo y canta, ¿no? Canta que se está muriendo. Esto es un disparate, pero obviamente ese disparate, que él está como siendo un poco crítico supuestamente, en realidad él lo aprovecha, ese disparate, porque es una manera de, justamente, si el muerto canta, el espectador no está sintiendo la muerte como la muerte que puede mostrar un hiperrealismo, ¿se entiende lo que quiero decir? Ahora que, bueno, con el cine las posibilidades del realismo se multiplicaron y se expandieron de manera tremenda. Al cantar, obviamente, hay una distancia que la propia ópera ya de alguna manera está trayendo, ¿no? Pero Brecht dice, la ópera tradicional todavía es una magia, ¿no? Un envolver al espectador con sus artilugios ficcionales. Yo no quiero eso. El teatro que yo propongo es un teatro reflexivo, ¿no? Una máquina narrativa para romper, digamos, con lo que él llama la ópera culinaria en esta traducción. Está bueno, ¿no? Como culinaria en el sentido de es una ópera para disfrutar los gustos como si fuera un plato, ¿no? La ópera tradicional para él, ¿no? El público, esto los que saben de ópera lo saben mejor, pero hay algo de, creo, ¿no? De ir a ver una ópera que ya conozco, a ver cómo está esto otro, a degustar un nuevo sabor, ¿no? Estoy siendo un poco irónico, siguiendo la Brecht, como si fuera un plato para comer y después me voy a comer y comento esos nuevos sabores. Él quiere romper con eso, ¿no? Quiere una ópera que provoque, que haga pensar, que cuestione
en ese sentido es un teatro muy racionalista el que propone. Nosotros podemos tomar o no tomar, digo, ¿no? Yo en ese sentido lo pienso como, no lo traigo como un modelo, si quieren, a imitar. Obviamente es un maestro moderno del siglo XX. Lo que pienso es Brecht construyó una caja de herramientas enorme en sus obras y en sus textos teóricos. Y bueno, es un campo, abre un campo para la experimentación, digamos, que no lo encuentro en otras poéticas del siglo XX anteriores o por ejemplo en la concepción más tradicional de la ópera o incluso en el teatro realista, que a mí me gusta mucho, quiero decir, ¿no? Me encanta Chekhov, y que por otro lado tiene ya también juegos de distanciamiento, en mi opinión. Pero, digamos, hay menos herramientas para hacer otra cosa, me encuentro en esas poéticas, que en Brecht. Brecht es una máquina de plantear cuestiones. Por supuesto, tiene una faceta, de hecho hay piezas que él directamente las llama pieza didáctica de Baden-Baden, obra didáctica de tal cosa. Está pensando en un teatro didáctico, que hoy, ¿no?, resulta difícil. Se puede hacer, obviamente, digo, se sigue haciendo, ¿no? Esas obras de Brecht, todas se siguen haciendo, creo. Pero, digamos, si uno quiere buscar, experimentar, lo didáctico suena a, bueno, tengo algo que quiero enseñar, digamos. Sí, gracias. Una pregunta, Marcelo. Sí. Perdón, que No. capaz venías... Gracias, una- querías dejar de hablar. Eh, Estaba esperando el momento. Sí. Estaba pensando en relación, una pregunta, tengo que, no sé si tiene respuesta o no, pero capaz como pensarlo como problema. Los textos teóricos de Brecht y los de Benjamin, por ejemplo, estoy pensando en Crónicas de Berlín, ellos hablan mucho de música, tanto Benjamin como Brecht, y hablan sobre la experiencia de la escucha de un modo muy vinculado al teatro, ¿no? Justamente lo diferencian de la imagen, por eso yo te quería preguntar, vos hablabas de la imagen, y ellos, hay algo que les problematizan en torno a la imagen, que es la era de la reproductibilidad, Sí. como dice Benjamin, y que no ocurre con el teatro y con la música, ¿no? Por eso ellos ahí tienen como algo con esa experiencia particular que es diferente de la experiencia de la imagen, ¿no? Y en eso son como bien contundentes. Ahora, lo que no me termina de quedar claro, y capaz vos cuando estabas hablando de las diferencias de la ópera, es cómo es la construcción, si existen jerarquías en la construcción del texto, del libreto dramático y de la composición musical, o si eso ocurre en manera simultánea, más horizontal o más democrática, porque por lo que vengo entendiendo de otras charlas, gracias, que fueron dando algunos disertantes, es que hay una diferencia con el teatro musical, por ejemplo, que es que hay una construcción más democrática en la configuración, en la construcción de la obra, que no sé si en este momento, no sé, ocurre lo mismo, a pesar de las diferencias que marcas con Chekhov, ¿no? Respecto de, no sé si es que la música se adapta al libreto, Claro. ¿no? O sea, Sí, está bueno lo que planteas. No sé, eso, como estoy No, pensando por una cuestión mira, de- yo pienso que, obviamente, para mí, en este contexto, yo lo pienso, sí, democráticamente, en el sentido de, bueno, a ver qué hacemos juntos, y así lo pienso cuando encuentro con un director, con el músico de la obra. Evidentemente, existen estas diferencias. El teatro musical no es exactamente lo mismo que la ópera. Yo estoy hablando más o menos indistintamente de ópera o teatro musical, digo, ¿no? Si quieren se puede llamar teatro musical lo de Brecht, que es cierto, pero bueno, hay otras que, digo, él las llamó óperas. Obviamente él está planteando una concepción de la ópera, ¿no?, que sale de la ópera tradicional. Probablemente muchos fanáticos de la ópera tradicional dirán, sí, Brecht no es ópera, es teatro musical. Pero bueno, es un debate que en un sentido sí vale, pero vale si nos metemos en estos matices. ¿Qué es lo que está diciendo Brecht?
qué es lo que opone a esa ópera tradicional, ¿se entiende? En ese sentido, él lo plantea como una relación de iguales. En algunos pasajes se contradice un poco cuando dice, por ejemplo, que la música presupone el texto. Yo creo que obviamente no necesariamente. Acá dice eso. Yo no lo pienso así, pero digo, y ustedes en su proceso creativo puede ser que una música dispare un texto. Entonces, a mí lo sí. que me parece interesante, por de lo que pregunta Bárbara, yo pondría siempre entre comillas la palabra democrática. Sí, claro. Sí. No, yo desde la práctica puedo observar, Marcelo nombraba a Wagner, a quien Brecht miraba, de una manera u otra, miraba atentamente. Y desde un pensamiento estructuralista, tal vez, que el asunto es cuál es la base de la construcción. Tenés los compositores que escriben el texto y que son, digo, al igual que luego puedes ver el autor que escribe, dirige y actúa, digamos, todo. Tenés los escritores que escriben y encargan la música para un texto, o hay un curador que le dice vos escribís, vos haceme la música, y ese es todo el punto de reunión. Y después tenés parejas, que como toda pareja uno puede intuir los puntos, los diferentes estadios amorosos, y por eso Kurbay, por ejemplo, o más atrás Da Ponte Mozart, no es lo mismo un Mozart, y es imposible que sea lo mismo un Mozart con Metastasio, no hay forma, digamos, ¿no? O sea, Mozart no pudo evitar tener que hacer textos de Metastasio. Yo que charlé con él me dijo si hubiese podido semejante bodoque, y entonces me parece que, pero digo, los participantes, y me metí, porque me parece que la pregunta hace al espíritu de la residencia, el punto de partida de la construcción, ustedes se tienen que juntar de esta manera y asumir el problema. Cuando estamos de novios está todo bien. Cuando alguno dice, bueno, no, estamos de novios. Ya cuando estamos de novios, pero digo, cuando estamos ahí en el amorío, por ponerle un nombre democrático, está todo bien. En cuanto alguno dice, bueno, ¿qué somos? Se armó el quilombo y hay que empezar a tomar definiciones. Me parece que se siente, uso la palabra se siente porque no puede esto, no se puede sostener desde ningún otro lugar que no es se siente cuando la obra está construida entre dos, cuando la obra la hace uno con uno mismo y cuando la obra tiene el servicio de algún otro que le resuelve aquello que el otro no sabe hacer. Claro. Me parece que hay algo más de ese lugar y que igualmente todo eso ofrece la reflexión, pero esa reflexión se termina en cuanto te encontrás con el otro y decís, empiezo a escribir, dale, vamos juntos, o ¿qué hacemos? Hacemos un tutti frutti, vos escribís nota y yo escribo palabras y después las juntamos, o en todas esas decisiones que son puramente empíricas es donde va a ser que la cosa sea de un lugar o de otro. No obstante, sí, como espíritu de la residencia nosotros pensamos que el pensamiento previo, que la reflexión anterior, que tomar decisiones de queremos una música que opine o queremos una música que contextúe o queremos o no queremos nada de eso, lo que fuere, arma una prehistoria de esa pareja que por lo menos tienen a dónde bregar para
ante las diferencias o las coincidencias, Sí. sacar material. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Yo cuando dije, yo pienso que es una relación democrática es en términos teóricos, digamos. No estaba hablando obviamente en el campo real de las relaciones, que ahí entramos obviamente a esto que contaba Diego, que es bueno, a ver cómo se dan, cómo se arman esas duplas creativas. Eso es, ya estamos, bueno, en el término de cómo se desarrolla empíricamente eso. Podemos pensar maneras y ver, ¿no? Esto que decía Diego, ejemplos, esta dupla que yo les traía de Weil y Brecht, que seguramente sí tuvieron problemas. De hecho, Weil en un momento ya no quiso laburar más con él, se fue con otro, seguramente porque Brecht era, claro, seguramente Brecht era invasivo, y seguramente, digo, es muy interesante, ¿no? Porque por lo menos en el teatro hablamos de las obras de Brecht, las obras de Brecht, las obras de Brecht. Las obras de Brecht y Kurt Weill, ¿no? Las obras de Brecht y Brecht solo son algunas, otras son Brecht y Kurt Weill, Brecht y tal otro, ¿sí? Mirando cosas antes de venir, veía unos videos de unos cantantes que hicieron Mahagoni y era muy divertido, muy interesante que una de las cantantes que hacía Jenny hablaba de la obra de Kurt Weill. No hablaba de la obra de Brecht. Para nosotros, los de teatro, es más, bueno, la obra de Brecht, Mahagoni es la obra de Brecht. Y Brecht logró algo muy fuerte de eso, ¿no? Obviamente horadando un poco en los términos empíricos también, mucho de lo que profesaba en la teoría, digamos, ¿no? Que de esto dio cuenta muy bien la obra Brecht de Mendilarzu y Jacob, no sé si alguno la vio, que era una invocación de Brecht, donde mostraban unos actores tratando de hacer una obra de Brecht que en un momento se encontraban con el problema de que los derechos de las obras de Brecht que están en vigencia hay que pagarlos y son caros y te los cobran y no la podés hacer si no los pagás. Y bueno, empiezan a discutir el elenco, etcétera, etcétera, ¿no? Como bueno, Brecht es una figura que obviamente se impuso y él algo de esa impronta seguramente la tuvo en sus relaciones con los otros artistas, ¿no? No debe haber sido, es un poco, digo, leyendo biografías es un poco fantasioso todo esto que digo, pero debe haber sido una figura intensa. Y en ese sentido, no sé si tan democrática como dice Diego, pero bueno, no importa, ¿no? La teoría está buena, y todas sus obras también, etc. Pero también está bueno observar qué pasó con Brecht cuando se juntó con Kurt Weill, ¿no? Como bueno, a ver, estas obras están quizás en cierto sentido por encima de otras. Pero bueno, es discutible, igual, es discutible. Respecto de la imagen, no, yo lo decía más en la imagen en términos teatrales, no me refería a la imagen en el sentido de las artes visuales, que, a ver, sí, en las artes visuales en términos teatrales, ¿se entiende? No por eso en los términos de la reproductibilidad técnica. Una de las condiciones del teatro que lo hace único y lo ayudó a sobrevivir es justamente su condición de hecho vivo, y esto se repite mucho, pero no hay que dejar de hacerlo, y su condición de no reproducible técnicamente. Vemos un video de una obra y es un bodrio, vemos una obra en vivo y puede ser un hecho que nos cambie la vida. ¿Sí? Hay algo de la reproductibilidad técnica de Benjamin que lo planteaba para las artes visuales, que aquí justamente es un teatro que guarda el aura en un sentido, cuando lo logra, ¿no? A veces no, obvio. Pero el aura de la que hablaba Walter Benjamin, de las artes visuales, ¿no? Que es esa marca de la particularidad del aquí y ahora en el que se produjo esa obra de arte única, irrepetible, que después con la reproductibilidad técnica se empieza a imprimir y a masificar, pierde esa condición aurática, dice Benjamin, ¿no? En un texto muy importante sobre la reflexión sobre los cambios de la modernidad, pero justamente el teatro logra sostener algo de su condición aurática, que es el aquí y ahora, ¿no? Esas personas están vivas y están haciendo eso en ese momento y todos estamos conviviendo durante 2 horas para
realizar ese ritual, ¿no? Hay algo ahí que está sucediendo. Me fui un poco, pero la imagen, en ese sentido, yo la pienso como la imagen teatral. Quiero decir, todo lo que visualmente implica el hecho teatral, ¿no? Sea escenografía, vestuario, colores, actores incluidos, ¿no? Todo lo que se ve, la imagen teatral, ¿no? Y Brecht habla de eso en este mismo texto sobre la imagen, y habla también de las proyecciones de Neher, que era uno de los artistas que colaboró también en Mahagoni en la parte visual, ¿sí? Bueno, eso, básicamente. Está buena, digo, la pregunta. Y bueno, sí, son relaciones que se construyen y se arman ahí en la práctica, ¿no? ¿Qué más? Yo para terminarlo, digamos, siento que un poco lo que traje, lo sentía mientras lo preparaba, no está tomando mucho de la cuestión nano, ¿no? que está incorporada en el ciclo, pero bueno, me dijo Diego, claro, no sé si Brecht, bueno, Apolo mostró que tiene ejemplos nano. Claro, me dijo Diego que Apolo trabajó con teatro con piezas breves, entonces me pareció que estaba bueno que yo trajera otra cosa. Son todos comunistas. Se dio casualmente igual, pero que en lugar de traer teatro breve, claro, igual pienso que algo de lo que estamos trabajando, que son componentes que se articulan, obviamente lo nano, por lo que sé, que es casi nada, es ¿no? el estudio de venite el 12, al final viene el 12, nos enteraremos todos de ahí. Sí, quiero saber, voy a tratar de venir. ¿No? Como estudio de átomos y moléculas más micro que los átomos. Sí, es la subdivisión. La subdivisión infinita hacia la pequeñez de átomos y partículas. Bueno, obviamente hay algo muy básico en esto que estoy planteando, que es la articulación de componentes que los podemos pensar tanto para una obra grande, subdividida hacia su interior, en unidades, ya sea unidades narrativas, pero también en disciplinas artísticas articuladas, y en unidades de, quiero decir esto, ¿no? Situación dramática, canción, cartel, proyección, lo que sea que decidamos en ese relato que vamos a armar, articulando partes, ¿se entiende? Entonces podemos pensar las partes como los lenguajes y también las partes como unidades de progresión, de relato, incluso de relato, y acá también se abre un campo grande que sería para otra charla, de unidades que articulan no necesariamente una progresión narrativa, ¿sí? Yo traje esto como base de reflexión, porque me parece que es algo que puedo dar mejor y que además les podría servir, pero también podemos pensar un teatro que es todo ese campo que un teórico llamó el teatro postdramático, pero más allá de la etiqueta teórica, digamos, hay un teatro que sucede desde los años, por lo menos desde los años 60, que está más desentendido de la progresión narrativa y del cual ustedes pueden también, quiero decir, para la residencia, no me parece que necesariamente yo traje este campo de reflexión, pero me parece que también pueden pensar la articulación de partes, de partículas, de átomos artísticos, no necesariamente en el sentido de una progresión narrativa, ¿sí? Que es un poco lo que plantea este teórico, que está bueno el libro, más allá de que la etiqueta, qué sé yo, uno ve, puede haber combinaciones, cosas, las etiquetas siempre son insuficientes, pero digamos por ejemplo, lo que él plantea justamente es que Brecht en realidad se pone a discutir con Aristóteles, ¿no? Y en un sentido, Brecht es la culminación, o una de las culminaciones de la tradición del teatro como relato, como fábula, ¿no? De esto no se desentendió Brecht. Está peleando con una parte de Aristóteles para construir una poética, pero en Brecht hay fábula, hay relato, y esto Aristóteles, el viejo Aristóteles ya lo había marcado
como parte de las obras que él veía en su momento, digamos, la fábula. Una de las condiciones es construir un relato, una narración, ¿no? Perdón, ¿esto quién lo dice? El de la posverdad. El de el teatro postdramático. Posverdad es el otro. Lehmann. Sí, ahora es post todo. Lehmann. Hans Thiers. Post siglo XX debería ser. Teatro postdramático se llama. Es un libro. Está bueno, es un libro caro, ojo, pero se puede bajar. Se puede bajar, cuidado, no te asustes. Se puede conseguir seguramente alguna parte o algo para empezar a ver algo de lo que plantea sin necesidad de todo. Pero lo traigo también porque sé que esto es una residencia y yo por ahí bajo una mirada del teatro, sobre todo acá, fundada en este caso con Brecht, que me pareció lo que yo podía traerles relacionado con la música, pero que no me gustaría, digamos, que queden todo, sé que no va a suceder, pero quiero decir, les traigo esta otra mirada para romper un poco lo que acabo de decir. Está muy bien. Digamos, no necesariamente lo que hagan tiene que tener relato. En cuanto a la obra breve, digamos que es un tema interesante, a mí me gusta también. De hecho, en la materia que damos con Carla, en el taller de dramaturgia que damos, lo que nos proponemos es en un cuatrimestre escribir una obra breve. Y lo que nos encontramos es justamente, bueno, ¿qué es una obra breve, ¿no? Yo pienso que puede ser, como algunos de los ejemplos que habrán visto con Ignacio, una situación dramática extendida hasta su máximo de posibilidades y hasta encontrar un final con un recorrido progresivo de esa situación inicial, pero también puede ser un articulado, y me ha pasado con alumnos, un articulado de micro situaciones que van armando un relato. Y en ese sentido, lo que les quiero decir que la experiencia que tuve con esta obra, que de paso pasó la propaganda, una versión de Coriolano de Shakespeare que escribí para un director que se llama Manuel Yevabny, que la dirige con otro director que se llama Pablo Flores Maini, que está en el Teatro de la Comedia a partir del 15 de marzo, es que pusimos canciones, ¿no? Es una versión de la obra de Shakespeare, pero con canciones. Es una versión, en ese sentido, bastante brechtiana. De hecho, fue el último proyecto de Brecht antes de morir. Está la versión, pero yo creo que no la terminó, está como a medio, es más Shakespeare que Brecht, lo que se lee. Y nosotros hicimos una versión propia y pusimos canciones. Lo que les digo de las canciones y la obra breve es que justamente las canciones lo que también les permiten, y que yo en Coriolano eso lo vi muy claramente, es la posibilidad, y eso Brecht lo muestra muy claramente, cómo la canción te puede permitir hacer grandes saltos temporales, narrativos, de todo tipo, de situaciones, romper una situación, ¿sí? La canción o la música, ojo, la canción o la música. Porque hay algo obviamente, que se interrumpe, ¿no? Es obvio lo que digo, y es muy necesario. Es una herramienta muy potente. Por ejemplo, esta obra, Coriolano, es una obra enorme que tiene idas, vueltas, lo exilian al personaje en un momento, y todo se resuelve en un escenario que es muy chico. En la realidad escénica del lugar que se hizo la obra es el que se consiguió, punto. Las canciones te ayudan mucho a dar esos saltos mortales, ¿se entiende? Narrativos, y también le pusimos una narradora a la obra, bien brechtiano también, y hay, no sé, 8 canciones, 9 canciones, no me acuerdo cuántas. Algunas más cortas, algunas más extensas, algunas comentan, muchas ironizan, generan interrogantes sobre lo que está pasando. Fue una herramienta muy importante para no caer abajo y quedar hundidos debajo de esa trama compleja, tan compleja, que esas tramas que arma Shakespeare, ¿no? Que armaba con unas vueltas que los actores, claro, tienen que resolver de un momento a otro. Entonces la canción te permite un quiebre, una ruptura, contar algo que pasó, lo desterraron.
una guerra, la cantan la guerra, ¿entendés? Como hay algo que se hace escénicamente, se resuelve también visualmente, pero hay una canción que da cuenta de una batalla. Porque de otra manera, ahí también vamos a la empiria, digamos, a la relación de lo que armamos con lo empírico, que uno ya va pensando. Posibilidad, acá voy a meter una canción porque si no el director pobrecito se entiende cómo es esto, un destierro, ¿viste? Un personaje que se supone que se va caminando de su ciudad porque se lo destierran, sucede en la Roma antigua a la hora. Bueno, ese tipo de cosas, ¿se entiende? Entonces la música la pueden usar para nanificar lo que están contando, quiero decir, segmentar, partir, hacer saltos temporales, resolver dificultades, ya sean narrativas, dramáticas o formales, simplemente formales, y ahí pensando en un teatro quizás no narrativo necesariamente. Me trae una asociación libre. Lo que está bueno de Marcelo, que viene de las letras, y a diferencia, me parece que es el caso más dialéctico con Franciosi, el de Marcelo, ¿no? O sea, Franciosi habla exactamente de la ribera opuesta y que habla de la construcción de su propio texto, esto que veíamos antes. Lo interesante de esta dialéctica que se llama es que él hace un recorte sobre las canciones y la canción es el objeto más literario que tiene la música. En términos de que su punto de partida o su objetivo, digamos, es tramitar un texto. Uno de ellos, pero digo, es el más popular la canción en ese sentido. Y entonces puede hablar desde la escritura literaria. Yo que sí cruzo las dos series. ¿Cómo se llama el barquero que cruza el río? El leteo. El que cruza el leteo. El leteo, sí. Aronte. Gracias, Ger. Yo soy una especie de Aronte, que voy de una orilla, pero soy barquero, no hago ni la una ni la otra. Decía, claro, un músico hubiese traído todos los ejemplos de la música de esa canción y de la música, y seco, te la hace pasar seco hablándote todo el tiempo de la articulación. Y está bueno porque ahí es el terreno del pensamiento sobre lo posiblemente musical. En esta primera charla que es opuesta, donde Marcos. donde nos trajo una obra que era maravillosa, pero el texto era música. Era para que suene, claro. Era para que suene con ironías. Sí, se entendía, pero tenía un sentido también desde lo narrativo. Pero que aparte eran endogámicas, porque la cantante era la que frenaba el ensayo y decía esto no se entiende nada. Exactamente. Sí, tenía una progresión, pero la palabra tiene otro uso. Pero la palabra desde la cabeza de... Exactamente. Y eso era lo maravilloso, cuando entrabas en sintonía. Ahora, con ese... yo les dije de entrada, ¿no? No, boludo, por eso la palabra... No te estaba criticando. Por eso la palabra... Claro. La música, entonces, para mí Lo que está bueno acá es que todos podemos, que se arma la reunión de consorcio. Estamos todos en el mismo edificio, parece que hablamos lo mismo, ¿no? Y uno dice, no quiero ruido molesta, hay olor a marihuana. El otro dice, habilitame la terraza. Bueno, no, pero lo que digo de la canción es estos lugares. La otra vez hablaba Apolo como el monólogo, como la denuncia más grande de la ficción. O sea, el monólogo te lo morfás porque decís, ¿es teatro o no te lo morfás? Porque si lo querés hacer pasar por verosímil, el tipo Julieta o Romeo están totalmente piruchos, ¿no? Hablando solo, porque te llamás Romeo, y con ese nivel de lógica, además, ¿no? De coherencia. Así como el monólogo en el teatro de prosa es
es como la convención de la convención. La canción siempre me parece a mí, cuando me toca poner una obra que tiene canciones en ópera, una serenata en Don Giovanni, como están todo el tiempo cantando, vos decís, che, tengo que aclarar que acá está cantando, ¿no? Es la convención de la convención, porque ya Claro. aceptamos que hablan cantando. Entonces, ¿cómo se canta cuando se habla cantando? Y eso es una resolución puramente escénica. Total. O sea, aparece o la guitarrita, o el conjunto, o algo, y entonces, aunque en la musicalidad varía, ¿no? Aparece la música popular, lo que fuere, pero en términos de pero te patea por un instante a la mierda, el verosímil acá, en vez de hablar, se canta, digamos, o sea, cuando está hablando, está cantando. Te deja en conflicto eso, donde todos nosotros tenemos que hacernos el boludo, digamos, se sale de la cancha Claro. y te trae la realidad, porque la canción lo que te trae es la realidad, y lo que tiene la ópera, hablando de distanciamiento, que o te armás el distanciamiento y decís, bueno, te creo que vas a hablar cantando, o te parás y pedís que te devuelvan la Claro, entrada. sí, en ese sentido el artilugio que supuestamente envuelve al espectador debería no digamos, al revés, generar algo que no sea un distanciamiento, sino que el espectador se deje llevar aceptando esa convención de entrada, porque si no, obviamente no hay manera. Y digo algo más, en Tambores, esa canción, Brecht encuentra la excusa de que es un bar donde se canta, y el músico, claro, es como, ahí es esto que dice él, cantan en el bar la canción, la relación está, pero es un acto, no es ya en Mahagoni, es todo, es canción, diálogo, canción, leitmotiv, canción más larga, ¿no? Lo otro que quería decir, y que tiene que ver con lo de la democracia, me quedó ahí tin, rebotando la palabra, poniéndonos, yo miraba mucho a Mariano Grondona, y entonces por eso soy el pelotudo que soy, no me avisaron a tiempo, miraba a Grondona, Silvio Soldán, me crié con esa televisión, qué horror. ¿Alguno no sabe quién es Mariano Grondona? Ahí estamos, por mexicano. Bueno, Mariano Grondona es el padre de toda la mierda opinológica que hay ahora, que hablan de política como si supieran gobernar o lo que fuere. Hora clave se llamaba, tenía música adrede, o sea, el tema es hora clave del maestro Piazzolla, que era un facho hecho y derecho. Tenía música y el chabón siempre arrancaba con los griegos y qué sé yo, se iba a la mierda y te decía, bueno, tenemos que privatizar todo al final de que no le habías entendido nada, eso se lo entendías y así estamos. Entonces, democracia es el gobierno del pueblo, ¿no? Es la palabra. Entonces, la palabra democracia, en todo caso, por eso yo decía entre comillas, lo que viene a poner sobre la mesa es quién va a gobernar. Ahí es donde la pareja tiene, yo soy progre, lavo los platos, no vas a lavar vos los platos por ser mujer, digamos. Digo, esas cuestiones donde se empieza a poner escabroso el diálogo, pero son temas de gobierno. Y hay gobiernos, la CGT ahora era un triunvirato. Doble comando. Qué feo ejemplo. Bueno, lo que pasa es que ya viene la opinión de Mariano Grondona. Una cuestión es piloto y copiloto, donde el copiloto tiene la responsabilidad de que no te pierdas en el desierto y te puedas cagar muriendo en el París-Dakar, que ahora se hace en Argentina, pero se sigue llamando París-Dakar. O el piloto tiene la responsabilidad que la cuestión técnica de la máquina, en cuanto eso funciona amorosamente, llegamos a destino. Primeros, últimos, lo que fuere, pero zafamos de que nos coma el desierto. En cuanto eso empieza a... Pero no te entiendo lo que me estás diciendo, ¿no? Digo, o el GPS empieza a atrasar porque tiene un delay, como un copiloto, terminás adentro de un barrio que no querías entrar. Entonces, gobierno, esto, ¿quién gobierna?
la creación. Obviamente, digo, cada uno sabe, eso para mí se corta en el lugar de que cada uno sabe hasta dónde puede gobernar lo que tiene para gobernar. No obstante, en el diálogo entre los diferentes poderes, porque el poder de la música es enorme, pero el poder de la literatura, yo el otro día hacía el recorte de cómo el relato dice: hola, ahora estoy yo acá en la apuesta de Gran Macabro. El relato tiene un poder enorme, en cuanto lo achuraste te aparece como el salto de la púa cuando existía la púa. Los poderes saben hasta dónde tienen poder y hasta dónde no. Sí, yo pensaba, cuando usé esa palabra, más allá de la etimología griega, lo pensaba más como terreno de posibilidad. Es decir, al haber un encuentro en la posibilidad creativa, las reglas democráticas son diferentes, porque hay una negociación, que para mí ahí aparece la hegemonía, que acá no hay como una supremacía del saber, sino que son dos saberes distintos. Exactamente. Con lo cual lo que se configura son relaciones de poder en torno a dos saberes distintos con estructuras retóricas, símbolos, significaciones diferentes. Y cuando pienso en la democracia, justamente pienso en la dialéctica, en esas relaciones económicas. Sí, son económicas, totalmente. Algo vamos a Arma las cantidades también, Claro, ¿no? Son sí. económicas también. Sí, como en eso, como la democracia como posibilidad. No como concepto estático ni rígido, sino como lo No, pero viste, la democracia posible. se asocia con la libertad, con que todo funciona bárbaro. Sí, que yo todo... esas grandes palabras... Y evita como la idea de tensión, Sí. de grieta, de separación, de lucha de clases, diría. Sí. Y es, digamos, y el territorio sigue siendo y sigue por siempre la lucha de clases, digamos. Entonces, cuando hablas de consenso, ya es algo que incluye esos lugares. Bueno. Yo quería preguntar algo Sí, de, sí. por ahí me quedó un poco, bueno, no lo aclaré de todo. En Brecht específicamente, ¿no? Cuando él piensa la canción, lo piensa más en relación a un núcleo dramático de progresión, o más lo piensa como una digresión acerca de, o sea, ¿cuál sería como lo más pregnante? Mirá, en realidad, como fuimos viendo, hay variaciones, no es que siempre la canción tiene una progresión, una acción dramática. Veíamos una canción donde había acción, fundar la ciudad a través de la canción, de la palabra, Sí, ¿no? Pero eso era Mahony, o sea, Mahony, era como exactamente. un tiempo más tardío que lo que vimos al principio. La primera no, La claro. primera no, La primera o sea, era no, claramente no. distinta su utilización No, claro, de la canción. exactamente. En la leyenda del soldado muerto no, digamos. Sí, claro. Por eso podía estar o no podía Podía, estar, porque sí. hay algo ahí que es una canción hermosa, que aporta un comentario sobre la obra, una mirada, una ironía sobre la obra, pero digamos no hay progresión ahí. Pero No. después hay varias, eso, ¿no? El leitmotiv que veíamos de Mahagoni tampoco, digamos, porque se repite, establece como una condición de esa ciudad que va a marcar cuáles son los goces que se van a ir viendo a lo largo de la obra: Sí. comer, beber, pelear, etcétera, amar. Pero no, digamos, tampoco había una acción dramática que se traducía a través de esa canción. Como un ¿se separador. entiende? Como una especie de separador, si querés. Es una, sí, finalmente sí, ritmo, marca ritmo, establece código de esa ciudad, ¿no? De lo que vamos viendo, te lleva de alguna manera, pero es mucho más, si se quiere, musical su función que dramática, ¿sí? Claro, sí, Esto, sí, está bien. musical dentro incluso de los términos del texto, que es como marcaba Diego, el terreno donde yo estoy siempre, digamos. No traje las melodías, pero también, ¿sí? Pero el leitmotiv también se repite musicalmente. Acá tengo un texto leitmotiv, pero también es una pequeña
melodía o música que se repite. En ese caso no hay una progresión, digamos. Podría haberla, hay que ver, ¿no? Puede repetirse el texto, pero la música cada vez es más fuerte cuando se hace el leitmotiv, ¿no? Que de hecho la progresión de la obra es se goza hasta que se... Entonces hay un crescendo, obviamente, y que por ahí se podría marcar en el tono en que se toca. Esto lo sabe la música. ¿Se entiende? Esto es lo que yo quería traer, este tipo de reflexiones, para pensar cómo usar la canción, pero también la música, respecto de la progresión dramática o no dramática lo que pasa de lo que estoy... Me parece que ahí hay otro tema que a mí me interesa, lo digo como una reflexión, para que ustedes me digan. La progresión en literatura, si bien la lectura avanza, la progresión es una ilusión en un lugar. O sea, es una construcción literaria que te da la sensación de que algo avanza porque te genera una puerta de entrada y una puerta de salida de una situación dada literariamente. Que incluso en ese mismo momento vos podés dilatar. Me viene la escena del fantasma de Hamlet, hasta que aparece el fantasma de Hamlet, que va a cerrar el primer acto, te comiste un acto. Y en el medio tenés la boda, pero en términos de progresión, lo que todos vamos a estar esperando es que ese puto hombre aparezca a decir lo que tenga que decir, porque si no la obra no sigue. Por más que se estén casando y lo que fuere, y el cadáver, y la comida, y la amargura de Hamlet. Lo manda de vuelta para Elsinore y no hay drama. Entonces, lo que te genera la aparición es la sensación de que una otra cosa tiene que pasar. Y entonces le da al autor tiempo para seguir escribiendo digresiones y demás. Ahora, en la música la progresión es material. Porque la música sí avanza en el tiempo. Y esa relación no necesariamente es simétrica. O sea, si avanza la obra, avanza la música. Porque la música, no, es más, con lo que estoy diciendo es asimétrica. Porque la música, así sea con silencios, va a estar avanzando todo el tiempo. Marco lo del silencio, yo sé que los músicos consideran que el silencio es música, pero digo para que no dejar lugar al equívoco. En cambio, la literatura no tiene silencios. A lo sumo tendrá una palabra que dice silencio, pero no tiene silencios en términos de que eso es material, que eso suena, eso será sonado. Entonces me parece que ahí hay un lugar lindo para pensar en términos de en términos de gobierno, cómo progresamos, digamos, ¿no? ¿A quién le cobramos los impuestos? Digamos, las retenciones, ¿dónde son? ¿Dónde retenemos? Me parece que hay algo ahí, no sé, ¿cómo te suena? No, totalmente. Sí, también, digo, la literatura dramática en este caso tiene una musicalidad, obviamente, ¿no? Ahí los silencios también son parte en ese sentido, pero bueno, es pensando también la literatura como música. Pensándola, ¿no? pero pensándola. Pensándola. Exactamente. Sí, tenés razón. Una vez que la lees, o el texto lo que tiene es eso, el texto dramático lo que tiene es que tiene está proyectado hacia una voz. Claro. Pero ¿cómo es esa voz? ¿Cómo suena esa voz? ¿Qué registro es esa voz? Sí, podés buscar igual un ritmo en un texto. Sí. Por la puntuación. Sí, pero es de escritura. Pero es de escritura. A propósito. Pero es de escritura. Sí. Digo, este mismo problema lo tienen que trabajan sobre eso, pero es maravilloso. La música escrita no es igual a la música que suena. Y digamos, y ahí está medido adentro de una cuenta el silencio. Lo meten adentro de una cuenta y, en cambio, la coma. ¿Adentro de qué cuenta entra? De la del que lo leyó. Del tempo del lector. El que marca el tempo es el lector y la coma ahí va a durar o silencio de corchea o silencio de negro. Entonces,
Digo, materialmente estoy Sí, hablando, sí, sí, no desde la proyección de, sino Total. materialmente la música tiene progresión en cuanto a sonido, progresa en el tiempo sí o sí. Igual es interesante pensar que vos construís un texto dramático con una puntuación determinada en conjunto con el otro, que Sí, va a sí. poner música y empezar a escuchar cómo suena. Sí, sí. Y decir, no, pará, yo acá puse punto y coma, Totalmente. coma, 2 puntos y a ver, reescribimos. Por ahí pues, porque- claro, se puede modificar en función de Sí, cómo, claro. cómo empezás a escuchar que suena de la mano del compositor, digamos. Sí, Y a veces sí. en las canciones también se puede acordar con el músico, decir, pero vos, ¿qué te imaginas? ¿Qué ritmo es? Y entonces la empezás a pensar. Sí, empezás a pensar no, los las procesos, palabras. esos procesos, por ejemplo, yo en la versión de Coriolano es interesante. Cuando la estaba escribiendo, en el proceso, digamos, de escritura de gabinete, por llamarlo de algún modo, fui pensando, yo quería que fueran todos raps, ¿no? Entonces iba escribiendo y me enganché con eso y era lo que podía hacer, me salía además. Entonces me enganché con los raps, empecé a mirar, qué sé yo, a escuchar. Y entonces escribí un montón de raps. Después, obviamente, los músicos y los que hicieron la obra, bueno, me dejaron un rap, hicieron otras canciones, negociamos algunas cosas, tomaron los raps para versionarlos de otra manera, algunos quedaron más o menos como yo había escrito, otros los cambiaron porque las canciones son canciones. Y yo bueno, obviamente hay que, de hecho yo ya no podía, por cuestiones de tiempo, les dije hagan lo que quieran, después fui a ver, negociamos algunas cosas, bueno. Eso también, en términos tanto artísticos como de procesos reales, de negociación Y de naturaleza. de intercambio y de, claro, es como bueno. Pero a mí en la práctica me pasó haber escrito una misma canción de una misma obra y que compusiera la música un músico y compusiera la música otro, que no se conocen y a propósito no le hice escuchar lo que ya estaba hecho en la puesta anterior y las canciones se parecen. Mirá vos. Bueno, depende del nivel de, por eso te iba a decir, la naturaleza de los textos rimados, no todos de igual manera, obligan más a cierta musicalidad. Ahora, el texto abierto, ahí ya es otro cantar, Sí, que en digamos. esta misma obra le permitieron hacer lo que él quería con el ritmo, digo, texto más abierto y se pudo. Pasa que el texto rimado ya te exige una métrica, Sí, 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 digamos, sí. ¿no? Entonces eso ya exige una métrica y ahí sí te metiste un poco en el otro. Pero no siempre sucede, digo, y también yo estoy bastante acostumbrada a decir, bueno, entonces esta palabra hay que cambiarla por otra que dura lo mismo y a ver qué sentido tiene y empiezas a modificar todo Sí, el verso sí. y te quedó otro verso que dices, mira, ahí es mejor. Pero a mí lo que me pasa en este Sí, tipo de no. reflexiones, y no los molesto más, que es yo, que soy un metido, perdón. Que es, porque a mí me aparece con la sensación de malos y buenos, ¿no? De repente aparece quién va a ser más malo y quién va a ser más bueno, quién va a ceder más, quién va a ceder menos. Y ahí me viene otra imagen que me parece que es mejor que la que nosotros tenemos, mejor en términos de su práctica, que es la danza, el tango más, ¿no? Que se supone que hay uno que conduce y se supone que hay alguien que se deja conducir. El asunto es que la conducción es ni siquiera en un acuerdo, es en un existir al mismo tiempo los dos juntos. Entonces, en cuanto uno se puso a zapatear por un lado y el otro se puso a zapatear, no hay quien conduzca ni hay quien se deje conducir, digamos. Es esa la inteligencia, no es de malos y buenos, es de cuánto queremos bailar juntos. Si no queremos bailar juntos, no hay forma de bailar. Más o menos esa sería la... Lo voy a poner en mi epitafio. Si no queremos bailar juntos, discúlpeme que no me pare a saludarlo, pero no hay estoy en manera. condiciones. Sí, Pero mucho más creo que puso eso. está buena la frase para terminar. Yo ya, digo, ya terminé. Ya son las 5. Yo ya terminé, digo, pero bueno, eso. Espero que les haya servido. Bueno.